poner ya a grabar, listo, ya está. Entonces, como estábamos viendo, Ivonne, pues parte de este sistema de partidos, pues tiene que ver con el Tribunal Electoral, que es parte del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Entonces, como te decía, ahí tú te puedes desenvolver con tu carrera. Y bueno, pues ya sabes que es el encargado de, pues, resolver cualquier controversia a nivel partidos políticos y a nivel elecciones, todo lo que tenga que ver con temas de elecciones municipales, estatales y federales. Y también, Ivonne, vamos a cambiar de diapositiva, pues hoy se conoce como INE, Instituto Nacional Electoral, pero, Ivonne, hubo un antecedente que se llamó IFE, antes se llamaba el IFE, que era el Instituto Federal Electoral. Fue en el año de 1946 cuando Manuel Ávila Camacho, presidente vigente, promulgó la Ley Federal Electoral. Es lo que yo te decía, ¿no? Te puedes especializar en cuestiones de elecciones, ¿no? Porque existe una ley desde el año 46 y crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral conformada por el secretario de Gobernación, un diputado, un senador y dos representantes de los partidos políticos, ¿no? Y en 1990 el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, y ordena la creación del Instituto Federal Electoral, el IFE, a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. Entonces, obviamente, pues todo esto, si te das cuenta, del 46 al 90, y bueno, lo que hemos platicado de la edad de nuestro país como un país independiente, pues obviamente ante la inexperiencia de nuestros gobernantes y de la población misma, Ivonne, pues obviamente hubo mucho tiempo en el que el partido empezó el PRI como el partido, el PNR, Partido Nacional Revolucionario, y luego cambió al Partido Revolucionario Institucional, pues que realmente literal manejaban pues todo, ¿no? Desde la planeación, la organización, la ejecución de todo el embalaje para las elecciones, ¿no? No es hasta el 46 con Manuel Ávila Camacho que volvemos a lo que hemos platicado también, y bueno, como Estado, por eso estamos viendo la teoría del Estado, como Estado, como que se hace una pausa y se crea esta Comisión Federal y una ley federal electoral que regularice pues cómo se van a llevar las elecciones, que esté vigilando el comportamiento de los partidos políticos, ¿no? Y hay una comisión que vigile, si te das cuenta, pues está el secretario de Gobernación, que es el que está bajito del presidente en responsabilidad, se nombra un diputado, un senador, que ya lo hemos platicado porque son parte del poder legislativo, y acuérdate que quedamos que los diputados y senadores los escogemos para que representen al pueblo y los intereses del pueblo, ¿no? Entonces, es muy obvio que esté en primer lugar un representante del Ejecutivo, como sería el secretario de Gobernación, representantes del Legislativo que representan a su vez a toda la nación, que es un diputado y un senador, y dos representantes de partidos políticos de cada uno de los partidos políticos que exista para que se haya total transparencia en todas las elecciones, ¿no? No, 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 pues no conformes con esto, pasan varios años, como tú puedes ver, hasta el 90, ¿no? Se crea el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que vale la pena que le eches una mirada, aunque ahorita ya cambió porque te lo vamos en la siguiente diapositiva, y se crea el IFE, ¿no? Con el único fin de que existan pues el tema de que no vaya a haber pues elecciones, lo que se ha quejado mucho nuestro presidente, ¿no? Que haya compro de votos, que pues se pierdan las urnas y todo eso. El chiste es que haya transparencia. En 1990 Ivonne se crea porque acuérdate que disputaron las elecciones este Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas, uno del PRD y el otro del PRI, y Carlos Salinas pues hizo fraude en esas elecciones, ¿no? O sea, realmente como el PRI manejaba todo, pues él hizo fraude y las elecciones fueron en el 88, y bueno,
fíjate, 2 años antes había ganado Cuauhtémoc Cárdenas y bueno, pues usó toda la maquinaria del Estado en ese momento Carlos Salinas de Gortari y el PRI para conservar el poder, ¿no? Entonces, pero, Ivonne, ¿por qué te platico esto? Porque ante los ojos, yo, bueno, ahí yo tendría 8 años, realmente pues era un niño, pero ante los ojos del país entero, Ivonne, había habido un fraude clarísimo pues que era a todas luces que había cometido el PRI una vez más, ¿no? Porque te digo, ya tenía un control, pero esta vez sí se enfrentó a un rival enfrente fuerte que había ganado, la gente había votado por él y bueno, a través de su poder, pues ejerció la victoria, ¿no? Pero para todos fue muy claro que fue un acto de corrupción, de trampa, de fraude. Entonces, ya había mucha presión, Ivonne, para el PRI. Entonces, el mismo presidente, Carlos Salinas, pues crea el IFE con el fin de que pues tranquilizar a la nación, Ivonne, para que pues vieran que ya es una forma de reconocer, si te das cuenta, Ivonne, que sí habían hecho fraude, pero que iban a cambiar, ¿no? Entonces, por eso pusieron el IFE para pues, garantizar al país todo esto, ¿no? Y así duró el IFE durante muchos años hasta que la reforma constitucional en materia político-electoral publicada el 10 de febrero de 2014 rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó al IFE en una autoridad de carácter nacional en el Instituto Nacional Electoral, al fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales, locales y garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia. Entonces, lo que pasó con el INE, con el IFE, es que pasó a ser el INE y lo que pasó a ser es que cada estado ahora tiene su propio INE, ¿no? Aquí en Querétaro está el INE, pero es el INE enfocado al estado de Querétaro. No me acuerdo cómo se llama, y quién sabe qué, pero todos terminan con la inicial del Estado y bueno, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, ¿sabes qué? Cada Estado va a organizar sus propias elecciones para que no esté todo en un solo instituto federal, ¿no? Que el IFE organice todas, no, sino que le dio poder a los estados que creara sus propios institutos electorales, y bueno, para que ellos, pudieran llevar a cabo las elecciones de cada estado y fuera de una manera pues más transparente aún, ¿no? Y que existiera una calidad muy alta en la democracia electoral. Por eso es que ves que cada estado hoy en día tiene su propio instituto electoral, ¿sale? Yo tuve la oportunidad de participar en las elecciones de aquí, me fui escogido como supervisor electoral y fueron elecciones de la gobernatura, acuérdate que se eligió aquí antes que tú, allá en el Estado de México, se eligieron varios gobernadores a nivel nacional. Y sí interviene el INE federal allá, pero estábamos los dos organismos, fíjate, estábamos el organismo de Querétaro por todo el tema de la elección del gobernador, pero también había elección de diputados federales y senadores federales. Entonces estuvimos conviviendo tanto con la gente del Instituto Nacional de Querétaro, Instituto Electoral de Querétaro, igual, como el Instituto Nacional Federal, ¿no? Entonces estábamos los dos, uno supervisaban el tema de los senadores y diputados y nosotros supervisábamos el tema de los senadores y diputados locales y de la gobernatura, ¿no? Entonces, esa fue la única transformación. La transformación fue que del IFE, de tener un solo organismo que centralizaba todas las elecciones, lo abrió a todos los estados para que cada estado organizara sus propias elecciones de una manera independiente, transparente y que pudiera haber mejor calidad electoral, ¿no? Hoy te puedo decir yo por el proceso que viví, Ivonne, que es bien difícil que haya fraude porque realmente los ciudadanos están al pendiente y nosotros como supervisores electorales que también representamos tanto al Instituto Electoral como al pueblo. Entonces realmente
Yo te digo, yo estuve ahí en la bóveda de cuando llegaron la documentación, yo guardé toda la documentación para los votos, las plantillas, se guardan las urnas y todo se pone bajo resguardo y todo el tiempo está bajo resguardo de los ciudadanos. Y bueno, varias veces dormía allá porque te vas turnando y tú tienes que cuidar eso, ¿no? Obviamente, todo ese tiempo que se le conoce como la casa electoral o el local electoral, como le quieras decir, nosotros teníamos pues alrededor de 3 patrullas custodiando el lugar, ¿no? Entonces, pues era fue una experiencia muy padre, lo que te puedo decir, Ivonne. Entonces, sí, sí te puedo decir tangiblemente que si hay fraude, no es en el momento del voto ni en las urnas, ya hoy en día. Es en el momento ni siquiera en el conteo, porque nosotros contamos y nosotros registramos en el sistema, igual. Entonces, esos datos se supone que van en vivo a lo que se te está transmitiendo, los noticieros en ese momento que están saliendo las encuestas de salida. Entonces, casi, casi es imposible, a menos que hubiera un hacker tremendo, ¿no? Y empezara desde una máquina central, empezar a cambiar o intervenir en el sistema y él estuviera modificando lo que nosotros capturamos. Pero entonces te puedo decir que es bien difícil que haya fraude en ese sentido, a menos que compren a todo el instituto, a todos los que organizan, tendrían que comprarlos a todos para que pudiera haber eso, pero te digo, es bien difícil porque pues obviamente hay muchos ciudadanos de todos los extractos sociales y algunos a lo mejor sí podrían venderse, pero yo conocí a varios que no lo harían ni de broma, igual. Y y además está la policía ahí, ¿no? Es un temotota para cometer un fraude en las elecciones directas. Pero bueno, siempre hay una forma, ¿no? Entonces, pero cada vez es menor. Entonces, Ivonne, pues esto es el, este, el tema de sistema de partidos en nuestro país, que es muy importante que tú conozcas porque de esa manera está estructurado nuestro país, ¿no? Nosotros vivimos bajo un sistema de partidos, no lo olvides, bajo 3 poderes, bajo 3 divisiones de poderes. Todo eso es lo que tienes que tener en cuenta y hacer un análisis de nuestro estado. Acuérdate que cada estado, eso lo vimos al inicio de nuestras sesiones, cada estado pues va a decidir y va a darle forma a su nación, ¿no? Como pues lo mencionamos en su tiempo, Cuba pues es un estado cerrado, socialista, con el poder centralizado, igual que Venezuela, ¿no? Entonces, pues cada quien, ¿no? O sea, en Rusia todavía ves que Vladimir Putin lleva años en el poder, pues cada quien, ¿no? Simplemente en China, el Partido Comunista Chino lleva gobernando 100 años, bueno, existe desde hace 100 años y están en el poder desde hace casi 80 años, y bueno, el Partido Comunista en China. Entonces, pero pues cada estado tiene su propio ADN, ¿no? O sea, su propia conformación. Eso es lo bonito de estas materias, porque por eso se llama teoría del estado, porque analizamos desde qué premisas y cuáles fueron las decisiones que tomaron en cada nación para darle forma a su propio estado, para darle estructura a su propio estado, ¿no? Nosotros obviamente no nos metimos durante este periodo en los demás estados, sino que como que vimos esa parte introductoria y luego ya nos enfocamos a nuestro estado, que obviamente es lo que a ti nos corresponde principalmente conocer la estructura y cómo se ha creado este país. Entonces hoy tú pues ya sabes que existe, para que sea un estado, pues ya lo hemos platicado, tiene que existir, acuérdate, un territorio, tiene que haber una población y tiene que haber leyes, si no, no puede ser un estado, ¿no? Entonces, tiene que tener esos 3 ingredientes. Ahora, en base a nuestro estado, se ha ido estructurando y ahí se fue modelando a través de la división de poderes, ¿te acuerdas? Desde la constitución política que vimos, después de la independencia de México, este
que se estructura en un poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Que es el modelo que tenemos hasta hoy, donde el ejecutivo es representado por el presidente, que es el poder más alto del país, que alguna vez platicamos que valdría la pena revisar. ¿Te acuerdas cuando revisamos los artículos en que la Constitución política le da a cada uno de estos poderes sus facultades, sus responsabilidades, ¿no? Entonces decíamos que a lo mejor valdría la pena hacer una pequeña modificación ahí en la Constitución para que el Ejecutivo no tenga tanto poder en la toma de decisiones. Y vimos que también pues el legislativo existe a través de dos cámaras, de diputados y senadores, ¿no? Que crean, que ahí platicamos que es donde tú puedes también intervenir en una gran forma, porque lo que en sí hacen un diputado y un senador es generar las políticas y generar las leyes que nos van a gobernar. Ahorita vamos a hablar un poquito de políticas, ¿no? Entonces, ahí es donde tú, Ivonne, pues tienes que, te lo platiqué, ¿no? Ya por tu conocimiento de leyes, pues puedes aspirar a ser diputado y senador, senadora, pero siempre y cuando, pues, también sepas muchos temas de economía, de sociología, ¿no? Para que puedas tú, llegar a esos puestos, ¿no? Entonces, ahí en las cámaras, acuérdate que se proponen las nuevas leyes, las nuevas políticas y también se analizan las propuestas del Ejecutivo y se aprueban o se rechazan, ¿no? Y por último, el Poder Judicial, que es el encargado después de que se crearon las leyes, son los encargados de analizarlas, estudiarlas y velar que se cumplan igual, ¿no? Entonces, pues ahí hay mucho, por eso llevas esta materia, no crees que es de relleno, sino porque llevas mucho campo laboral en ese tema. Y de ahí, pues vimos que nuestro país está estructurado en un sistema de partidos políticos, analizamos cuáles son las funciones, los objetivos de los partidos, cómo buscan adeptos, cómo se conforman, y bueno, en toda esta parte de los partidos políticos también puedes participar siempre y cuando acuérdate que hablábamos de que tengas el mismo pensamiento, las mismas intereses, pues te adhieres a ese partido, ¿no? Y platicamos ahorita por último que parte de este sistema de partidos, pues está un instituto federal electoral, que hoy es CINE, un instituto nacional electoral, que está el tribunal electoral para arreglar toda controversia, ¿no? Entonces, hoy por hoy tú, Ivonne, pues ya tienes mucha estructura, ya conoces muy bien, en su tiempo anotaste todos los eh, artículos de la Constitución que revisamos para saber dónde está fundamentada toda esta estructura de nuestro Estado, ¿no? Que es muy importante para ti conocerlo como abogada, ¿no? Y bueno, hoy vamos a empezar a ver un tema que es con el que cerraríamos nuestro cuatrimestre cuando nos indiquen que sea la última sesión. Espero alcanzar a abarcar a ver bastante, que es este tema, Ivonne, de las políticas, ¿no? Que también es bien importante que tú manejes. Y bueno, vamos a hablar un poquito los siguientes minutos de qué son las políticas y qué es hacer políticas y cómo se hacen las políticas, ¿no? Dice el Príncipe de Maquiavelo, que son autores que vale la pena, Ivonne, que leas, estudies mucho, porque son políticos, filósofos que le aportaron mucho a nuestro país, al mundo entero, para crear cada uno de los estados que hoy como tú conoces, ¿no? Entonces, el Príncipe de Maquiavelo en 1532 puede considerarse como una contribución literaria, ¿no? A esta literatura de la ciencia política y de las políticas, ¿no? Échatelo, es muy bueno. Está también los pensamientos de Keynes y Marx. Acuérdate que Keynes es un economista muy importante, Carlos Marx también es un pensador, pues, que ha trascendido hasta todos nuestros tiempos, ¿no? Desde ahí él es el impulsor del socialismo y las ideas que él dice que es el socialismo es la fase final del capitalismo, donde ya se supone que evolucionó el hombre a lo mejor de él. Entonces son autores que tienes que leer para poder entender un poco más de política y ciencia política. A partir de los 50 crece la actividad de las ciencias políticas, especialmente en Estados Unidos. Harold Lassell escribía sobre el tema, cursos de maestría en universidades y grupos de asesores para el gobierno. ¿Vale? Muy bien.
Ya que vemos un poquito de antecedentes, que te digo, échale ahí una mirada. Vamos a ver qué son las políticas y qué es hacer políticas, ¿no? ¿Qué son las políticas? La toma de decisiones de los gobiernos. ¿Qué tipo de práctica representa esta descripción? ¿Qué pasa cuando los gobiernos toman decisiones, Ivonne? ¿Sale? Y existen dos perspectivas distintas sobre lo que son las políticas. Número uno, la selección autorizada. Las políticas son la toma de decisiones de los gobiernos. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuáles fueron las opciones? ¿Cuál fue el resultado? ¿No? Integración estructurada, quiénes participan, cómo difieren en la comprensión de la situación del problema, cómo interactúan entre ellos, qué resulta de esta interacción. Entonces, por un lado, tenemos, por eso te puse abajo ideal real, porque pues lo ideal es que las políticas y la toma de decisiones vayan en base al análisis de esas primeras preguntas igual, ¿no? Lo real es lo que pasa del lado derecho, que estamos viendo en pantalla, ¿no? Entonces, lo ideal que sería que los gobiernos, al tomar decisiones, dijeran, a ver, ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, es lo primero. Analizar bien el problema, qué opciones hay o cuáles las opciones que se dieron, qué se hizo y cuál fue el resultado, ¿no? Eso sería que lo ideal que así funcionara. Sin embargo, nos movemos más del lado derecho, ¿no? Sino más bien vemos quiénes van a participar, cómo ven cada uno de ellos y comprenden cada uno de ellos el problema, cómo es que interactúan entre ellos y qué resulta de esta interacción. ¿A qué voy con esto? Mire, Ivonne, es bien sencillo estas dos cosas que estamos viendo. Pareciera estar como, oh, profe, eso está confuso, no entiendo. Si nos vamos por la selección autorizada, que es lo ideal, no hay más que analizar el problema, Ivonne. ¿Me explico? O sea, tú y yo, Ivonne, encontramos un problema a nivel federal, a nivel estatal, municipal, y decimos, aquí está, este es el problema, damos opciones para resolverlo. Ya que damos las opciones, la llevamos a cabo y medimos el resultado. Fácil, y bueno, o sea, no hay un tema. Descubrimos un problema, damos las opciones de solución y después que ejecutamos esos, de haber escogido una posibles soluciones, vemos los resultados y se acabó el asunto, ¿no? Entonces tendríamos que ver si funcionó o si no funcionó, eso es otro tema, pero es muy claro. En cambio, en el otro es, a ver, espérate, te voy a poner un ejemplo que le escuchaba a un analista en la semana. En Estados Unidos hay una institución, tú sabes que en Estados Unidos está permitido el uso de armas, ¿no? Tú puedes tramitar tu arma, ¿no? Legalmente y portar un arma, y sobre todo en algunos estados más que en otros, ¿no? Sobre todo en Arizona, en Texas, bueno, puede estar tu pistola ahí sin ningún problema, pero en general en casi todos los estados de la Unión Americana puedes portar armas, ¿no? De hecho, por eso en Estados Unidos hay mucho tráfico de armas, ¿no? Y por eso hay mucha producción de armas. Eh, ¿Cuál es el asunto de que los americanos generen, que traigan armas? Porque para ellos, desde su punto de vista, es una forma en la que la misma persona puede protegerse, ¿no? Y bueno, ante un asalto, ante cualquier circunstancia, ¿no? Y si tú lo analizas fríamente, Ivonne, pues sí están, pues de pensarse, ¿no? Porque tú que vives ahí en el Estado de México, sabes que hay un alto nivel de asaltos, ¿no? En el autotransporte y pues abusan, ¿no? Imagínate que quisieran hacer eso en los transportes de Texas, pues es un problemote, Ivo, porque las personas que subieran a asaltar el camión, que van armadas, pues, se van a encontrar con gente armada en el camión. ¿Sí me explico, Ivonne? Entonces, pues armaría ahí una balacera, ¿no? Eso es la verdad. Entonces, de alguna manera, pues puede funcionar siempre y cuando tengas una sociedad educada, responsable para usar las armas. Porque ya hemos visto en otras ocasiones en Estados Unidos cómo estudiantes toman el arma de su papá, se la llevan a la escuela y matan a la maestra y a los compañeros, ¿no? Entonces, es un temotototota, Ivo, porque pues sí tienes que tener una sociedad que esté mentalmente, emocionalmente equilibrada, pues para que porten armas, ¿no? Por otro lado, es bueno, por lo que te digo, ¿no? Imagínate que supieran todos los asaltantes de ahí y del Estado de México que en un momento se permitía el uso de armas,
pues yo creo que ya como ladrón, pues lo piensas dos veces, porque esto es un camión donde van 40 personas, que posiblemente 20 de ellas vayan armadas y pues el resultado puede ser muy distinto, ¿no? Te pongo esto en materia de así para que lo veas, porque, por ejemplo, los ciudadanos americanos han pedido que que esta institución en Estados Unidos regule el uso de armas y qué tipo de armas se pueden vender, igual, ¿ok? Pero ahí está el gran pero, es un negocio, Ivonne, para las industrias armamentistas que hay mucha en Estados Unidos. Entonces dicen, ay, a ver, los ciudadanos quieren regular el uso de las armas, ¿no? Entonces viene esto, ¿no? Pues sobre las políticas del uso de armas. ¿Quiénes participan? En Estados Unidos nada más participan los que las crean y esta institución que regula a los que hacen las armas. ¿Sí te das cuenta? Entonces, pues cada uno tiene un punto de vista del problema, porque los ciudadanos dicen, si hay un problema, porque hay un exagerado uso de armas, hay muertes en escuelas y muchas cosas que no salen en las noticias, Ivonne, ¿no? Porque pues al tener tú un arma, pues un esposo puede matar a su esposa y viceversa. Entonces, realmente muchas cosas que no sabemos, que no nos llegan acá, ¿no? Entonces, lo que pide el ciudadano, y eso lo acabo de ver hace poquito, sabes que regulemos el uso de armas y le pidieron eso al gobierno, ¿no? Y por favor, pues no, no se vendan de todas, ¿no? Ni a cualquier persona. Sin embargo, los dueños, te vuelvo a repetir, los que las hacen y este instituto que los regula, pues dijeron, no, no va, ¿no? Nosotros queremos seguir vendiendo, queremos seguir generando dinero y nuestros intereses son primeros que los intereses del pueblo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a ver el pueblo? ¿Qué va a modificar en Estados Unidos esta política de uso de armas? Pues no, porque el tema es que del lado derecho, que es lo que es real, que es lo que pasa, pues ¿quiénes participan? ¿Quiénes son los interesados? Los empresarios de armas, la institución y los partidos políticos y el gobierno que participa en las políticas del arma. Pero si en Estados Unidos, no sé si lo sabías, en Estados Unidos hay muy poca corrupción porque en Estados Unidos se permite, está legalmente autorizado, Ivonne, que una empresa compre a un senador, a un diputado, a una persona de gobierno y te compre, te pague para que tú promuevas lo que ellos quieren. ¿Sale? Entonces no hay, por ejemplo, vamos a pensar, Iván, que tú fueras una diputada en Estados Unidos, ¿no? Parte del Senado en los Estados Unidos, y llega esta empresa de armas, X empresa de armas, y te dice, Iván, yo te voy a dar $100 millones para que tú y tu bancada desde lo legislativo tú promuevas el uso de armas y la política de armas se expanda, ¿no? Es decir, ya no armitas, sino armotas, porque nos conviene a todos. Yo te genero empleo, hay gran venta de armas y tú puedes estar generando una política de seguridad, ¿no, Ivonne? Espero que me vayas siguiendo el hilo, ¿no? Entonces Ivonne agarra y dice, súper, por 100 millones lo hago, ¿no? Y no te importa, Ivonne, pues lo que piense la población, ¿no? Y hay un problema en Estados Unidos que la gente dice, estamos matándonos, estamos teniendo armas muy peligrosas, pero sin embargo, no hacen nada por cambiar eso. Entonces, lo ideal, pues te puse ideal sería este lado, Ivo, ¿no? Lo ideal sería, vemos el problema, damos opciones, se llevan a cabo esas opciones y vemos el resultado de eso, ¿no? Pero en realidad no es así, sino más bien, vamos a hacer una política, en este caso, como te pongo este ejemplo en Estados Unidos, pues ¿quiénes van a participar? Y depende cada quien cómo vea el problema, ¿no? Porque mucha gente, los productores de armas te van a decir, es que el problema no es el arma, Ivonne, el problema eres tú y tus problemas emocionales y el odio que le tienes a la gente. O sea, el arma no va a matar a alguien por sí sola, sino tú, Ivonne, por tus carencias, vas a tomar esa arma y vas a matar. Entonces te van a echar la culpa a ti, Ivonne. Entonces, sí me explico, Ivonne. O sea, es cómo interactúan, quiénes participan, por eso te puse ahí, quiénes participan,
cómo difieren de la situación del problema, ¿no? Porque te digo, cada quien va a tener su punto de vista, luego de ellos, cómo interactúan entre ellos y qué resulta de eso. En Estados Unidos, cómo interactúan, yo te lo dije, te lo acabo de explicar. El gobierno está realmente trabajando para los empresarios, así de sencillo. Entonces, los empresarios son los que le dicen al gobierno que va y que no va, menos el pueblo americano. Entonces, pues eso es lo real. En México podríamos pensar igual, ¿no? Porque, pues, ¿quiénes intervienen? Pues los interesados, ¿no? Aquí es más el tema de, pues, lo del gobierno, también con empresarios, con los políticos, pero esa, al final de cuentas, es lo mismo, Ivo, ¿no? Entonces, ¿quiénes participan? ¿Cómo difieren? Esto es lo real que pasa, ¿no? Por eso esas son las dos perspectivas sobre las políticas, ¿no? Entonces, pues está una ideal y una real. ¿Salivón? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Ivonne? Maestro. Ok, entonces avanzamos. Dice, desafíos que se enfrentan al hacer políticas, Ivonne. Tú te digo, en algún momento podrás hacer esto, ¿no? Podrás crear políticas desde tu carrera, ¿no? Dice, ¿por qué no son más efectivos los humanos para resolver realmente los problemas sociales? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Qué interfiere con la inteligencia y con el control popular al considerar los problemas sociales? Son preguntas reflexivas, por eso te puse la diapositiva anterior, porque pues con esa diapositiva pues, te puedes ver que pues, ¿por qué no son más efectivos los humanos para resolver los problemas sociales? No es que no seamos efectivos, es que anteponemos los intereses, ¿no? A un grupo de humanos anteponen sus intereses para poder resolver los problemas, ¿no? ¿Qué interfiere con la inteligencia y el control popular al considerar los problemas sociales? Es decir, ¿qué interviene con la nación, con con el pueblo para poder el pueblo considerar y darle solución a sus propios problemas, ¿no? Bueno, pues intervienen muchas cosas. Los partidos políticos, que es lo que hemos visto, las empresas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que, si tú te das cuenta, nuestro presidente ha hecho un trabajo fantástico en el trabajo de ganarse al pueblo, y bueno, entonces él pues por eso vive tranquilo, ¿no? Porque al final dice, aquí el que manda es el pueblo y el pueblo es el que me dice y el pueblo es el que hace y con bajo ese discurso pues él ha hecho lo que ha buscado hacer alrededor de su gobierno y bueno, apoyado mucho, sí, por el pueblo, porque el pueblo confía con él. Entonces, en realidad pues ahí vemos que él ha abierto y como ha roto esta interferencia, ¿no? Porque se supone que él escucha más al pueblo y de esa manera pues se resuelven más problemas, ¿no? Por eso te digo que pues todo tenemos que ver cómo cada uno de los partidos políticos y de los políticos van a interactuar con la sociedad, ¿no? Porque son al final los tomadores de decisiones, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Quién hace las políticas? Esa es una pregunta, ¿no? La terminología política convencional sugiere que el ímpetu por las políticas proviene principalmente, Ivonne, de unos pocos líderes, que es lo que estamos hablando, implicando que todos los demás somos seguidores. Por el contrario, los políticos y burócratas suelen ser como lentes a través de los cuales se refractan las presiones, ideas, preguntas, problemas y opciones de políticas provenientes de incontables fuentes, ¿no? Entonces, si lo vemos desde un punto de vista conceptual, Iván, Ivonne, eh, teórico, ¿quién hace las políticas? Pues unos pocos líderes. Y yo estoy de acuerdo, ¿no? Y los demás seguimos. Y te voy a decir una cosa, sí tiene que ser así, Ivonne, porque si todos participáramos, pues todos tenemos un montón de ideas, que es lo que acabamos de ver. No, yo pienso esto, no, yo pienso el otro, no, yo quiero esto, no, yo quiero el otro. Entonces, no, por eso existe, por eso es bien importante que entendiéramos primero antes de llegar a estos puntos, Ivonne, cómo es que funciona la división de poderes. Por eso yo te decía en su momento te comentaba, a la hora de escoger a nuestros diputados y senadores, ¿te acuerdas que te dije, nos queda eso de tarea, ¿no? Oye, ¿quién va a ser? A ver, ¿quiénes son los candidatos para ser diputados? Pásame sus currículos. ¿Qué más puedo saber de ellos? ¿No? Entonces, en base a eso, ¿por qué?
porque en base a eso nosotros vamos a votar por ellos para que nos representen, porque esos que nos representen, Ivonne, van a tomar las decisiones y van a crear las políticas. ¿Sí me explico, Ivonne? ¿No? Entonces imagínate en Estados Unidos, a la hora de escoger a sus senadores, a sus diputados, pues tienen que escoger, si quieren elegir que se regule el uso de armas, pues tienes que escoger a alguien que en su discurso, que en su ideología esté no el uso de armas, ¿no? Sí, entonces, pues por eso hay que votar para que vaya a las cámaras y nos represente y tire toda política armamentista. ¿Me explico, Iván? ¿No? Entonces, ese es más o menos el concepto que aquí te estoy tratando de transmitir. Entonces, ¿quién hace las políticas? Pues unos pocos, los líderes, ¿no? Los demás, pues hacemos lo que al final se crearon. Ahora, esos líderes, bajo una democracia, pues son escogidos por nosotros. Y bueno, ¿no? Entonces, pues teóricamente tendrían que hacer lo que nosotros queremos que hagan, teóricamente, ¿no? Sin embargo, pues existe la otra versión, ¿no? Que estos políticos, que estos líderes, Ivonne, no toman las decisiones desde un análisis, desde el punto de vista económico, social, lo que veíamos en la diapositiva pasada, desde una selección autorizada, ¿no? Desde decir cuál es el problema, doy opciones y determino esas opciones. No, la realidad es que ellos están ahí representándonos, pero estos tienen muchas presiones. ¿De quién? Presiones, ideas, y les dicen, no, yo quiero que hagas esto, de incontables fuentes, o sea, ¿sabes qué? A mí me interesa esto, ¿no? Pensemos, Iván, otra vez, ¿no? Que se abra una política en el área de comunicaciones y se diga, hoy tenemos la total libertad de que vengan otras televisoras, otras empresas de internet a trabajar a México y entonces van a brincar Azteca y Televisa y le van a decir, no, espérate, espérate, ¿no? Entonces esas son las presiones. Esa política de libertad, de que vengan otros, pues no, la verdad no conviene, no conviene, ¿no? Entonces, esas son las presiones con las que se ven los políticos y los burócratas, ¿no? Al tomar las decisiones, ¿no? Entonces, así es como se ve quién hace las políticas. Ahora, ¿qué y quiénes influyen en esa toma de decisiones? Ya vimos que en el papel, Ivonne, pues se supone que los líderes, nuestros representantes, deben de tomar esas decisiones y a partir de ahí, pues todos los demás seguimos, ¿no? Pero vemos que en la realidad esos líderes que están ahí, esos diputados y senadores, pues se ven presionados bajo otros entes para que se haga lo que los otros quieren que se haga, ¿no? Seguimos a la siguiente pregunta. ¿Qué y quiénes influyen en la toma de decisiones? Dice, además de legisladores, grupos de interés y otras partes gubernamentales del proceso, influye número uno, las capacidades limitadas de los humanos para cuestionarse problemas complejos, ¿no? Número dos, el conflicto entre el juicio razonado y el ejercicio del poder político, el papel central de los negocios y las inequidades sociales, socioeconómicas y políticas, ¿no? Entonces, ¿quiénes influyen? ¿Qué cosas y quiénes influyen en la toma de decisiones? ¿Quiénes? Es lo primero. Ya lo sabemos, ya lo hemos visto. Pues, en primer lugar, los legisladores, que tú ya ubicas muy bien, nuestros diputados y senadores. Grupos de interés, ya te lo estamos viendo ahorita. Pues los empresarios, dependiendo el área, ¿no? Dependiendo el sector económico, pues ahí va un grupo de empresarios que van a tener interés en eso, ¿no? Y el gobierno obviamente, ¿no? El gobierno tiene interés también en ese tema, ¿no? Muchos habló desde, desde Vicente Fox y desde del aeropuerto, ¿te acuerdas, Ivonne? Y con Peña Nieto. ¿Dónde lo ponemos? ¿No? Esa es una toma de decisión. ¿Dónde va a estar el aeropuerto? Entonces, al final se concluyó que en el sexenio de Peña Nieto, que iba a ser en el lago, ahí en Xochimilco, cerca de Xochimilco, ¿no? En una zona natural, y dijeron, ahí va a ser, ¿no? Entonces, ¿quiénes tomaron esas decisiones? Lo aprobaron los diputados y los senadores. ¿Y quién más? Pues todos los empresarios que iban a intervenir en la construcción del aeropuerto y que iban a meter ahí lana porque iban a invertir para poner negocios, restaurantes dentro de ahí, casas de cambio, iban a recibir un dinero, ¿no? Para ellos. Ellos también, ¿no?
y obviamente el gobierno que decidió que fuera ahí. Entonces es un proceso. Y llega el nuevo presidente y dice, no, ¿por qué? Para que veas que lo que te digo, ¿por qué no? Pues porque es una zona natural, porque se está hundiendo, porque es un lago lo que estaba ahí, y entonces va a requerir mucho dinero de estarlo darle mantenimiento, y eso es verdad, o sea, sí se puede construir, Ivonne, pero sí va a estar hundiendo año con año, entonces se tendría que estarle inyectando cierto dinero para que se estuviera nivelando el piso. Obviamente ahí está una empresa muy interesada, pues alguien iba a hacer esa chamba, ¿me explico, Ivonne? Entonces, pues ya ellos decían, ya está el negocio cerrado, durante todos los años que existe ese aeropuerto, yo voy a tener un contrato para arreglar los hundimientos, ¿no? Entonces, pues este presidente les dijo, pues ni no, se acabó. Entonces, otro grupo de legisladores, otro grupo de diputados, senadores, otro ejecutivo, otras partes del gobierno, pues decidieron llevarse el proyecto del aeropuerto a Santa Lucía, ¿no? Ahí sí, pues para que veas, ningún empresario creo que intervino muy contento, ¿no? Entonces, te pongo estas ideas para que veas quiénes toman las decisiones, ¿no? Y la importancia de saber escoger quién va a tomar las decisiones por nosotros. Ahora, aparte de eso, tenemos que ver que a la hora de hacer políticas y tomar decisiones para resolver problemas, tenemos varias cosas que influyen en esta toma, ¿no? De decisiones. El primero es que el ser humano tiene capacidades limitadas para cuestionarse problemas complejos, ¿no? Está cañón igual, ¿no? Por eso te digo, o sea, al final del día, las personas que nos van a gobernar tienen que ser gente muy preparada igual, muy preparada. Por eso yo te decía, si tú vas a ponerte en una posición de toma de decisiones, de aplicar una nueva política, de hacer una nueva ley, pues tienes que ser una persona altamente capacitada en todos los temas de sociología, de economía, de filosofía, de política, ¿no? De relaciones internacionales, de comercio. ¿Por qué? Porque vas a resolver problemas, ¿no? Entonces, se han encontrado que los seres humanos, pues, no son tan hábiles a la hora de tomar, cuestionarse problemas complejos y cómo resolverlos, ¿no? De hecho, los ingenieros industriales y los administradores llevan una materia, Iván, que se llama métodos cuantitativos para la toma de decisiones. Estos métodos cuantitativos son a través de puros metodología científica. ¿Qué es la metodología científica? Las matemáticas, ¿no? Entonces, no tomemos las decisiones a través de una idea, de conceptos, sino tomemos las decisiones a través de un punto de vista matemático que nos arroja un resultado absoluto y desde ahí podemos tomar decisiones, ¿no? Entonces, por eso es que las matemáticas son tan importantes, ¿no? Porque le ayudan al ser humano a tomar decisiones, ¿no? Porque el ser humano pues tiene capacidades limitadas para eso. Luego viene el conflicto entre la razón y el ejercicio del poder político, ¿no? Entonces, vuelvo al tema, el que está ejerciendo el poder político está bajo mucha presión, Ivonne, bajo muchos intereses propios de empresarios y obviamente contra su juicio, ¿no? Contra el juicio razonado. O es que esto tendría que ser así, esto tendría que aplicarse así. Sí, pero, el famoso pero, ¿no? Pues tú estás ejerciendo el poder, amigo, pero detrás de ese, de ese poder, pues hay mucha gente involucrada, ¿no? Entonces, esa es otra toma, esa es otra cosa que influye en la toma de decisiones, ¿no? ¿Tú crees que los presidentes pasados y los diputados y senadores no saben muchas veces lo que se tiene que hacer? Sí se sabe, Ivonne, ¿no? Pero no se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque atrás de ellos hay muchos intereses, ¿no? De la persona. Está aquí en tu casa, acaban de terminar te das cuenta que levantaron toda la calle, metieron tubería nueva, drenaje nuevo, pues bueno, volvieron a tapar todo y pusieron cemento hidráulico. Tú sabes que el cemento hidráulico es el mejor, la mejor superficie para un auto, ¿no? Te da, aparte que al coche les ayuda a cuidar las llantas, te cuida las llantas, hay más estabilidad, hay mejor frenado,
hay mejor también adherencia de la llanta al piso, por eso puede correr mejor, frenar mejor, y además hay una durabilidad de 100 años del cemento hidráulico contra lluvias, contra lo que tú quieras, ¿no? Entonces pusieron en toda la calle cemento hidráulico, ¿no? Y yo platicaba con uno de los de la obra y me decía, oye, yo le decía, qué buena onda que pusieron cemento hidráulico en toda la calle. Le decía, qué buena onda que quiso el gobierno, señor, que quiso este gobierno, porque es una obra estatal esta, y dice, y que este gobierno entendió que es lo mejor, ¿no? Para, para ustedes, para el ciudadano, para el gobierno, para ya no estar preocupado de tanto de baches, que se hagan baches a cada rato, y hacerlo. Y él me decía, lástima que no todos piensan así, me decía el encargado, ¿no? Hay otros gobiernos que con tal de quedarse con dinero, meten mejor pues el pavimento normal, lo que tú conoces, Ivonne, y ya, ¿no? Entonces, este gobierno sí tiene otra visión. Es lo que yo te digo, ¿no? Lo más lógico sería, pues, que todas las calles en México tuvieran cemento hidráulico, Ivonne, para que fuera una inversión de inicio grande, pero que tuviera una proyección de 70 80, de 70 a 100 años en que, pues, casi no le vas a tener que meter mantenimiento, ¿no? Pero en el poder hay gente que dice, no, espérate, porque pues soy una empresa que me dedico a tapar los baches y tú me tienes que comprar a mí la grava y todo eso, ¿no? Bueno, entonces por eso hay mucha gente que influye en esos temas, ¿no? Los negocios, lo que yo te decía, ¿no? Los empresarios son muy importantes en tercer lugar, ¿no? ¿Qué tipo de negocios hay aquí? ¿Qué tipo de empresarios? Pues ellos también intervienen en la toma de decisiones, ¿no? Y por último, pues las desigualdades, Ivonne, que hay socioeconómicas en nuestro país, ¿no? O sea, y políticas, de lo que yo te decía, ¿no? Que hay una desigualdad. De hecho, eso es el estandarte de, si tú, todo esto que estamos viendo es de hoy, Ivonne, si tú escuchas el discurso de Marcelo Ebrard, de Claudia Sheinbaum, que están compitiendo para la precandidatura, para ser candidatos a la presidencia por Morena, los dos hablan de acabar con estas desigualdades socioeconómicas, ¿no? Entre el pueblo, o sea, que no haya una brecha entre ricos y pobres, no haya una brecha entre la gente que tiene acceso a educación y la gente que no tiene acceso a educación, ¿no? Entonces, esa es otra forma en que el gobierno y los tomadores de decisiones se ven influenciados, ¿no? En decidir qué políticas van a poner en base a tanta desigualdad que hay en nuestro país, ¿no? Y la premisa sería, ¿cómo puedo disminuir esa desigualdad, ¿no? Y desde ahí tomar decisiones que ayuden para eso. ¿Salibón? Le vamos a dejar hasta aquí y, y nos vemos la siguiente lección. ¿Alguna duda, Ivonne? No, maestro. Perfecto. Sí, he estado calificándote tareas básicas, he estado avanzando. Sí, ya terminé. Volví a hacer otro video porque lo hice en PowerPoint y yo Ajá. creo por eso no me dejaba y lo hice en Canva y ya me dejó. Ya te dejó, súper, Sí, para gracias. revisar, para revisarlo, Ivonne. No, pues muchas gracias a ti, que tengas un excelente inicio de semana y nos vemos el viernes tempranito, ¿vale? Sí, maestro. Buen día. Igualmente, cuídate, bye. Bye.